Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Lisbeth Ramos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a nuestro último webinar del año de nuestra serie de Strategy Toolbox. Y este es poniendo a prueba y adaptando la estrategia, Test and Adapt. Y bueno, es justamente en un entorno cada vez más dinámico, ¿no? Como este que nos ha tocado vivir durante el 2020, poner a prueba la hipótesis estratégica de manera recurrente nos ayudará a mantener la pertinencia y coherencia de lo que hacemos con lo que el mercado está necesitando. Ya la formulación exigirá mayor agilidad, dejará de ser un gran hito anual para estar continuamente creando planes A, B, C, ¿no? Que entren en vigor según los posibles escenarios que se vayan sospechando y confirmando. De esto estaremos conversando con nuestro anfitrión del día de hoy, Carlos Gómez Durán. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer un par de anuncios. El primero, como saben, estos webinars no tienen costo. Viene también una época que es generalmente de compartir, así que quisiéramos sugerirles, puedan considerar el apoyo a dos organizaciones cercanas a ON, que son World Vision, una organización humanitaria global que trabaja para que los niños vivan libres de pobreza, protegidos y en comunidades sustentables. Y también IRMA, que es una institución de ayuda social especializada en brindar atención psicológica a mujeres y hombres que han perdido un bebé antes de nacer. Y bueno, tenemos nuestra iniciativa Women on Strategy, que es una comunidad de mujeres que también les invitamos a conocer, de mujeres líderes que comparten experiencias y conocimientos, motivando y reconociendo el potencial personal y profesional de las mujeres. Así que bueno, está comandada por nuestra colega Aymet Pimentel. Así que finalmente quiero invitarles también a que hagan sus preguntas a través de nuestro chat, cualquier comentario o pregunta a través del chat de esta plataforma. Sin más, bueno, los dejo con Carlos Gómez Durán. Carlos es experto en planeación y ejecución de estrategias con foco en transformación digital. Actualmente se desempeña como Global Managing Director de On Strategy. Anteriormente fue director de Palladium Internacional en Canadá. Carlos tiene un MBA de la Newcastle University en Reino Unido, un máster en Quality Engineering and Process Improvement por la Universidad Tecnológica en Colonia, Alemania, así como una certificación en transformación digital por el MIT en Estados Unidos. Así que sin más, los dejo con Carlos Gómez Durán. Muchas gracias. La formulación e implementación de estrategias de negocio. Lo hacemos desarrollando e implementando soluciones personalizadas que abordan las necesidades particulares de nuestros clientes. Nuestras áreas de especialización incluyen automatización de procesos, transformación digital y también los aspectos humanos de la implementación de iniciativas de transformación empresarial. Tenemos clientes en muchos sectores industriales y nuestra sede para Latinoamérica se encuentra en la Ciudad de México y nos gusta pensar acerca de nosotros como una empresa global, ya que hemos desarrollado proyectos en varios países diferentes. Muy bien, suficiente acerca de nosotros, empecemos entonces con el contenido. Antes de empezar, les quisiera pedir que si tienen alguna pregunta o comentario, por favor utilicen la sección del chat del webinar para hacérnosla llegar. Para entrar en tema, me pareció útil compartir esta frase atribuida a Winston Churchill, que sigue siendo tan válida hoy como lo fue hace años cuando fue creada. Por hermosa que sea la estrategia, de vez en cuando es bueno que le des una mirada a los resultados. El dicho se utiliza para enfatizar que uno necesita mirar los resultados y no debe enamorarse de la estrategia diseñada si no está funcionando. Lo que nos lleva a la importancia de no solamente diseñar una estrategia sólida, sino a desarrollar la capacidad de continuamente revisarla y evaluar cómo va la organización en su camino a alcanzar los objetivos estratégicos.
Una estrategia se basa en una serie de hipótesis y por este motivo difícilmente los planes estratégicos se ejecuten tal y como fueron diseñados. Básicamente porque en el camino van ocurriendo seguramente una serie de cambios en los ambientes externos e internos que hacen que algunas estrategias deban ser abandonadas, otras emerjan y otras deben ser corregidas. Los cambios rápidos y profundos que estamos viviendo requieren de las organizaciones desarrollar cada vez más sus habilidades para revisar sus estrategias en intervalos que estén alineados con la frecuencia de los cambios que atraviesan. El mundo ha cambiado y nosotros también debemos cambiar y adaptarnos. Muchas de las ideas de gestión exitosas que hemos conocido han sido desarrolladas en la época industrial. El pensamiento estratégico ha ido en constante evolución y aquellas ideas que fueron exitosas en un ambiente determinado no son aplicables cuando el escenario es otro. Estamos asistiendo a cambios profundos en muchos ámbitos diferentes, como el tecnológico, el social, el ambiental, el político. Estos cambios tienen profundas implicaciones en cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo jugamos, cómo innovamos, cómo gobernamos y, por supuesto, cómo pensamos y gestionamos los negocios. Además de esto, todos estos cambios están ocurriendo a una velocidad inusitada. Esto hace que las ideas del pensamiento estratégico tradicional de la era industrial, que fueron, como dije, muy exitosos en un entorno más estable, no son útiles en este nuevo escenario. Incluso las definiciones de industrias, competidores y organizaciones que estábamos tan seguros en el pasado, ya empiezan a dejar de tener sentido. Y las antiguas reglas que solemos usar para formular, ejecutar las estrategias y también gestionar los negocios tampoco parecen ser de utilidad en la nueva realidad. Ya no es posible planear basados en el rendimiento pasado, ya que no es para nada un indicador de los rendimientos del futuro. Estamos asistiendo a profundos cambios de paradigmas. En la economía digital, la ventaja competitiva ya no proviene solamente del bajo costo o la diferenciación como proponía el pensamiento de planificación estratégica tradicional de la era industrial. Otras maneras de generar valor basadas en la colaboración cada vez cobran más importancia. Dado que el enfoque ha pasado de los productos a los clientes y a cómo proporcionar soluciones, el nuevo enfoque requiere de las empresas buscar asociarse con otras para proporcionar el valor que por sí sola no para. En este sentido, empresas necesitan gestionar para entregar el valor que por sí solas, como mencioné, no pueden entregar. El pensamiento estratégico está cambiando de simplemente competir ofreciendo propuestas de valores alternativas a encontrar nuevas formas de colaborar y conectarse. Enfoques genéricos de estrategia basados en modelos comunes aplicables a cualquier tipo de organización están dejando lugar a diversos enfoques estratégicos que incluso coexisten al mismo tiempo en una misma organización. Para ilustrar el punto, pensemos en organizaciones que ofrecen distintos productos o servicios y que además lo hacen en distintos mercados. En el enfoque estratégico tradicional, era común ver que las organizaciones desarrollaban una estrategia única y la gestionaban de igual manera en todos los mercados donde la empresa elegía competir. Debido a la diversidad de circunstancias que las organizaciones atraviesan, a lo que se suma la necesidad de continuamente transformarse, ese enfoque ahora es obsoleto.
Quisiera ahora resumir qué ha cambiado fundamentalmente en el pensamiento estratégico. La estrategia es básicamente ganar competitivamente en una situación particular. Y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los retos a los que se enfrentan las organizaciones en sus entornos competitivos. Algunas industrias no han cambiado durante mucho tiempo, por lo que las empresas en esas industrias aún hoy pueden hacer predicciones con mucho éxito. Algunas otras organizaciones están cambiando con mucha frecuencia, tal vez porque ellas mismas están cambiando su ambiente. Otras están simplemente tratando de sobrevivir resistiendo los cambios. Y algunas otras están tratando de hacer todo esto al mismo tiempo. La idea clave que quisiera transmitir es que el enfoque de la estrategia a utilizar tiene que ser específico para la situación particular de la organización. Además de esto, la tecnología, la globalización, los temas sociales y ambientales son cosas que en el pasado algunas empresas podrían haber optado por ignorar y aún así seguir teniendo éxito. Esto ya no es así. Todos estos factores están exigiendo de las organizaciones adoptar una combinación de enfoques estratégicos para tener éxito, dependiendo del entorno de negocio particular donde la empresa esté operando. Y esto es algo muy diferente de cómo las empresas solían trabajar en estrategia en el pasado. En resumen, el enfoque de estrategia tiene que coincidir con la situación particular. Una diferencia significativa en el ambiente competitivo contemporáneo comparado con los sistemas de gestión del área industrial es la creciente importancia de la tecnología y los datos. Una gran proporción de los datos que existen a la fecha tienen una dirección IP y esta tendencia está aumentando rápidamente. El hecho de que los datos tengan una dirección IP significa que se pueden conectar haciendo que la información sea prácticamente gratis y esté instantáneamente disponible para ser utilizada en una multitud de propósitos. La capacidad de interconectar datos hace posible descubrir patrones que pasaron inadvertidos en el pasado y también permiten conectar a personas y máquinas de maneras que eran impensables hace unos pocos años atrás. El número de patrones que podemos ver en estos datos se han multiplicado varios órdenes de magnitud en las últimas 2 décadas. Podemos combinar y personalizar datos para crear y entregar nuevos productos y servicios personalizados a las necesidades de nuestros clientes. Y esto tiene una importancia fundamental en cómo formulamos y evaluamos nuestras estrategias. Hay 2 razones principales por las que las empresas deben cambiar su estrategia. La primera, si se ha seleccionado la estrategia incorrecta, y la segunda, si hubo un evento significativo que no se preveía y que desencadena un cambio fundamental. La pregunta es, ¿cuál es el grado de cambio que las empresas deben introducir en sus estrategias? Esto, o la respuesta a esta pregunta, es muy específica para cada organización y los cambios en el entorno. Pero, en general, los cambios que hemos discutido anteriormente requieren de las organizaciones entender el nuevo escenario, tomar decisiones estratégicas y adaptarse o reinventarse revisando sus estructuras, procesos, productos y servicios para ser relevantes en una nueva realidad. En otras palabras, las empresas tendrán que revisar sus estrategias. Estos cambios, que en épocas anteriores podían tomar meses o tal vez años, ahora estamos viendo que ocurren en algunos casos en cuestión de semanas y días. Es crucial entonces que las organizaciones desarrollen la capacidad de poder poner a prueba sus estrategias para poder identificar de manera temprana la necesidad de cambio.
En el pensamiento de planificación estratégica tradicional, la planificación y la ejecución de la estrategia se consideraban dos actividades muy diferentes. De hecho, era común ver en las organizaciones unidades de planificación de estrategia sin responsabilidad sobre la ejecución de los planes que habían diseñado. Una primera evolución de esta forma de pensar fue la idea que los doctores Kaplan y Norton introdujeron con el concepto de la Oficina de Gestión de la Estrategia. El mandato principal de esta oficina era asegurar que se ejecuten las estrategias. En los primeros años del nuevo siglo, sin embargo, las empresas que habían estado operando en entornos más o menos estables comenzaron a enfrentarse a una nueva realidad donde los cambios más frecuentes y profundos en el entorno de negocios se convirtieron en la nueva norma. En este escenario, la estrategia ya no puede ser una pieza realizada en forma aislada, después de la cual se produce la ejecución. La estrategia y la ejecución deben trabajar juntas. La ejecución de la estrategia debe ser un proceso a partir del cual se aprenden las lecciones sobre la estrategia y con este aporte se refina la estrategia. La estrategia se ha convertido entonces en un proceso de aprendizaje continuo informado por la ejecución. Además, esta estrategia debe ser creada e implementada mucho más rápido. Por supuesto, los pasos claves en la planificación de estrategia, como estudiar los mercados, entender el contexto, probar o testear el entorno, siguen siendo relevantes. Pero la idea es tomar acción y ver si estas ideas funcionan o no en forma de pilotos, por ejemplo, y luego revisarlos de manera ágil. Un tema muy relevante y actual para evaluar y adaptar estrategias es la inteligencia artificial. Este es un gran tema en sí mismo y no pretendo con esto abundar sobre el tema, sino simplemente proveer un contexto para lo que viene a continuación en la presentación. Los orígenes de la inteligencia artificial no son nuevos. Se remontan al año 1956 a un taller que se llevó a cabo en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos. La idea central fue trabajar en hacer que las máquinas piensen y puedan hacer tareas que hasta entonces estaban reservadas solo para humanos. El principal concepto está basado en que es posible enseñar a las máquinas a hacer determinadas tareas por medio de descripciones precisas de cada paso. El enfoque se basaba en la creación de reglas. El entusiasmo inicial, que se extendió hasta los fines de los años 70, principios de los 80, rápidamente decayó cuando nos dimos cuenta que no era posible codificar todo. Por ejemplo, ¿cómo describiría usted cómo reconoce la cara de su hijo? ¿Cómo se ata los zapatos o cómo anda en bicicleta? El filósofo Michael Polanyi lo resumió muy bien en su frase: sabemos más de lo que podemos decir. El poder computacional se ha venido duplicando cada 18 o 24 meses. Esto es lo que se conoce como la ley de Moore. Para entender el extraordinario poder del crecimiento exponencial, permítame que les cuente la fábula de la invención del ajedrez. Hay muchas variaciones diferentes acerca de cómo se creó el juego de ajedrez. Algunas versiones hablan de que se creó en China, algunas otras hablan de que se creó en India. Bueno, aquí les cuento una versión. La historia dice que el gobernante de la India estaba tan complacido con uno de sus sabios de palacio que había inventado el juego de ajedrez, que le ofreció a este sabio una recompensa que él mismo podría elegir. Y le dijo algo así como: bueno, estoy realmente satisfecho con este juego que has creado. Dime qué quieres como recompensa. Y el hombre respondió: mire, emperador, mis deseos son muy simples. Solo deseo esto.
deme un grano de arroz para el primer cuadrado del tablero de ajedrez, 2 granos para el siguiente cuadrado, 4 para el siguiente cuadrado, 8 para el siguiente y así sucesivamente hasta completar los 64 cuadrados, con cada cuadrado teniendo el doble del número de granos del cuadrado anterior. El emperador lo pensó un instante y le pareció sumamente sensato y también quedó muy asombrado de que el hombre había pedido una recompensa tan pequeña, o al menos eso es lo que pensaba. Después de una semana, el tesorero de palacio regresó con el emperador y le informó que la recompensa sumaría una suma astronómica mucho mayor que todo el arroz que el reino podría producir en varios siglos. De hecho, la cantidad de arroz que el emperador debería haberle entregado al sabio equivale a unos 210.000 millones de toneladas de arroz, una montaña más alta que el monte Everest. Lo interesante de esta historia, volviendo al tema de la revolución en tecnología y datos, es que los números empiezan a ser impresionantes en la segunda mitad del tablero de ajedrez. Haciendo una analogía con el tablero de ajedrez y la ley de Moore que vimos hace unos momentos, en el año 2006 la humanidad entró en la segunda mitad del tablero. Y si ustedes recuerdan, a partir de ese tiempo empezamos a ver algunas cosas tales como los teléfonos inteligentes, los primeros avances acerca de autos autónomos, drones, el creciente desarrollo del e-commerce, software as a service, entre otros grandes avances. La otra conclusión interesante es que recién estamos empezando la segunda mitad del tablero, con lo cual es de esperar en los próximos años cambios aún más radicales y profundos. Otro factor clave a tener en cuenta y que fue acompañando el desarrollo tecnológico fue el crecimiento de la disponibilidad de datos. La humanidad ha visto en los últimos años un crecimiento de datos sin precedentes. Tanto es así que es de esperar que para el año 2025 los datos lleguen a 175 zettabytes. Probablemente algunos de ustedes se estén preguntando, bueno, ¿qué es un zettabytes? Ya nos estamos poniendo cómodos con la idea de terabytes y ahora llegaron otras unidades como petabytes, exabytes y ahora hablamos de zettabytes. Para darles una idea de lo que esta cifra significa, les voy a dar algunos datos interesantes de comparación. Para algunos de ustedes que han almacenado información en DVDs y para los que no, porque son muy jóvenes todavía, pueden consultarlo en algún libro de historia. Si tuviéramos que descargar y almacenar 175 zettabytes en DVDs, la pila de DVDs sería lo suficientemente larga como para dar vuelta a la Tierra 222 veces. Si tuviéramos que descargar estos 175 zettabytes a la velocidad media actual de conexión a Internet, nos tomaría 1.800 millones de años para hacerlo. Incluso, si consiguiéramos que todas las personas del mundo nos pudieran ayudar en esta descarga, nos tomarían 81 días para descargarlo. Este es el tamaño de datos que estamos hablando. Para destacar aún más lo radical de los cambios en tecnología, quisiera que pensemos, por ejemplo, que el teléfono inteligente que tenemos en el bolsillo o sobre la mesa en este momento tiene unas 100.000 veces más potencia computacional que la computadora que puso un hombre en la luna hace 50 años. Volviendo a nuestro tema central de cómo poner a prueba y testear las estrategias, pensemos que una estrategia representa una serie de hipótesis. Un ejemplo de hipótesis podría ser suponer que si soy una empresa que entrega productos a otra, cuanto más rápido pueda hacerlo, más satisfecho estará mi cliente y por lo tanto aumentará mis negocios. La única manera de
poder comprobar esta hipótesis es validarla con datos. Los datos nos permitirán entender si estas hipótesis son válidas o no. Esto que hace algunos muy pocos años atrás era algo muy trabajoso y complicado de realizar, hoy en día, y gracias a los enormes avances de tecnología y disponibilidad de datos, es algo que se puede hacer en todas las organizaciones, con mayor o menor grado de complejidad. En muchos casos es posible probar estas hipótesis casi incluso tiempo real. La disponibilidad de datos y el poder computacional están haciendo posible cosas que hasta muy pocos años atrás eran impensables, como por ejemplo poder extraer conclusiones de grandes cantidades de datos que me permiten conocer a mis clientes, testear productos y servicios en escala pequeña y sobre la base de los resultados que se obtengan, tomar la decisión de lanzar el proyecto a mayor escala o tal vez adaptarlos incorporando el aprendizaje recogido. Un punto de vista interesante que forma parte de los nuevos paradigmas es la visión acerca de la importancia de identificar correlaciones y la discusión acerca de causalidad. Si vemos elementos estratégicos que están relacionados, nada nos dice acerca de si uno es causa del otro. Correlación no implica causalidad. Personalmente, he participado de numerosas reuniones de revisión de estrategia donde ejecutivos y expertos de datos, hoy llamados científicos de datos, dedicaban enorme tiempo y esfuerzo a responder a esta pregunta. ¿Una cosa correlacionada es causa de la otra? ¿Es correlación? ¿O cuáles son las implicancias para eso? Hoy la pregunta pasó a ser, ¿realmente importa eso? Desde el punto de vista de negocios, poco importa entender, por ejemplo, si la audiencia de partidos de fútbol son la causa de un incremento de consumo de pizza o a la inversa. La tecnología y datos hoy permiten ganar insights de enorme valor práctico, aunque seamos incapaces de entender la compleja red de relaciones, correlaciones, causas y efectos, loops hacia adelante y hacia atrás. Recordemos la frase de Polanyi, sabemos más de lo que podemos decir. Ahora las máquinas están empezando a saber más de lo que son capaces de contarnos. Me gustaría referirme ahora a algunas herramientas que pueden ser utilizadas tanto al momento de la formulación estratégica como para testear las hipótesis estratégicas. El tipo de herramienta a utilizar es una función del horizonte de planeación que estamos considerando. Juegos de guerra es más útil para el corto y mediano plazo, mientras que escenario planning es más de largo plazo. Analytics se puede utilizar en cualquier tipo de horizonte y también en combinación con las otras dos herramientas que mencioné. Con Analytics o analítica en español, la idea es tratar de poner a prueba o validar hipótesis estratégicas aprovechando la disponibilidad de datos y el poder de la tecnología. Hay mucho valor que se puede extraer de desarrollar capacidades analíticas sin tener que utilizar enfoques avanzados como de machine learning. Los datos no solamente cuentan la historia de lo que pasó, sino que permiten identificar patrones y tendencias subyacentes ocultos que pueden ser clave a considerar en el momento de validar, testear o incluso formular estrategias. Los juegos de guerra plantean distintos escenarios que permiten a los jugadores testear las estrategias y evaluar las decisiones de distintos grupos de interés. Los juegos de guerra sirven para poner a prueba los planes estratégicos y las decisiones, permitiendo reducir la incertidumbre e identificar los riesgos claves. Ayudan también a identificar las propias debilidades. Básicamente, es un juego de roles e interacciones multidimensionales con múltiples partes interesadas, dentro y fuera de la organización.
Permite desarrollar información lista para usar que se pueden traducir inmediatamente en estrategia y operaciones, impulsando un alto nivel de compra interna entre los participantes a través de una experiencia realista y atractiva. Además, es una actividad muy creativa que genera mucho compromiso. Escenario planning o planeación por escenarios fue muy utilizada y popularizada por la compañía Shell en la década de los 60. La planificación estratégica tradicional está basada en pronósticos. Este enfoque funciona muy bien, como lo vimos anteriormente, cuando no hay muchos cambios en el ambiente. Pero esto es algo que en el mundo moderno vemos ocurrir cada vez con más frecuencia. Cada vez vemos más cambios. La realidad es que el futuro no es más estable. Es cada vez más claro que los resultados pasados no dan mucha información acerca de lo que nos espera en el futuro. El objetivo de la planificación por escenarios es crear hojas de ruta de incertidumbre y aumentar la visibilidad de situaciones típicamente no consideradas. La clave de escenario planning es pensar en lo inimaginable, en lo impensable. Esta es una técnica sumamente útil para gestionar incertidumbre. La idea central es crear diversos escenarios plausibles e identificar los impulsores claves de incertidumbre que permitan, por un lado, identificar si la estrategia actual de la compañía podría ser capaz de responder a los escenarios si estos se materializaran, o si hay elementos estratégicos claves que faltan y deben ser incorporados en la estrategia. Es un esfuerzo que requiere la participación de especialidades multidisciplinarias que pueden aportar una mirada fresca y puntos de vista diferentes a los temas que se discuten. Para terminar, me gustaría resumir los principales puntos que creo valen la pena recordar de este webinar. El primero de ellos, reconocer los cambios en el ambiente de negocios que exigen a las organizaciones adaptarse. Por otra parte, la importancia de poner a prueba las estrategias en forma continua y en forma consistente con los cambios que las organizaciones van atravesando. El uso de datos y tecnologías como claves para testear las hipótesis estratégicas. Y por último, la combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos como wargaming o escenario planning que cubrimos anteriormente. Con esto hemos llegado al final del webinar del día de hoy. Otra vez quisiera agradecerles que hayan estado con nosotros. Para mí, como siempre, ha sido un placer tener la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Si tienen algunas dudas o comentarios, por favor no duden en enviarnos un email y algún miembro de nuestro equipo estará muy contento de ponerse en contacto con ustedes. Espero poder verlos pronto en algún otro webinar de nuestras series. Manténganse saludables y será hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Carlos. Vamos a tener ahora una sección de preguntas y respuestas. No, Walter Larralde estará con nosotros para esto. Tenemos ya algunas. Hola, Walter, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Hola, Liz. Hola a la comunidad, ¿cómo están todos? Carlos, por temas de fuerza mayor, no estará en la parte de Q&A, pero aquí estamos alineados con estos temas para recibir las preguntas de la audiencia. Pues tenemos ya algunas preguntas, Walter. La primera es, ¿cómo saber si los resultados no se dan por una mala estrategia o es una contingencia temporal? Esto para no cambiar algo de manera anticipada. Si nos puedes ayudar con esta pregunta. Es muy buena pregunta. Muchas veces cuando los resultados no aparecen, lo primero que podemos dudar es si el plan es correcto
o si vino para cambiarse esta contingencia o estos cambios o estos temas de entorno que pudieran darse, ¿no? Entonces, siento que, sin lugar a dudas, a veces podemos cometer el error, como la pregunta pregona, de estar cambiando una estrategia que es correcta, pero no es el momentum para ejecutarla. Hay varios temas allí y suponte que quitemos o marginemos el factor de ejecución y que se haya ejecutado de manera correcta, no que es una buena estrategia mal ejecutada, sino que se haya ejecutado de manera correcta y el entorno es el que no está dando buenas señales, ahí habría que validar antes de hacer un cambio radical, primero aplicar temas de encuesta para sentir a nuestro cliente, a los canales, al mercado y poder tener rápidos mecanismos de sensibilidad de lo que está pasando en el entorno, poder tener también las variables macro para entender si es un tema de inflación, de mercado, si es un tema de desempleo, si es un tema de economía, si es un tema social. Imagínate que hay contingencias que pueden llegar a ser, no sé, un tema sindical o un tema de un terremoto, temas naturales, con lo cual creo que antes de hacer un cambio radical, y no sospechar que es una mala estrategia, sino que es un tema con una contingencia externa, deberíamos estar evaluando esas variables puertas hacia afuera, ¿no? Encuestas, datos de mercado, ver si los competidores están en la misma situación o soy solo yo el que está viviendo esa situación, de tal manera que es importante empezar a tener más sensibilidad de lo que está pasando allí afuera antes de sospechar que lo que estamos diseñando es incorrecto, ¿no? Por supuesto que teniendo esas señales nos tendría que dar evidencia y tomar ciertos límites de tiempo para decir, bueno, si esto se extiende ya a 1 o 2 periodos, me refiero a meses o un quarter, ver de tener siempre plan B, plan C para activar y ver hasta cuán estructural puede llegar a ser ese cambio en el entorno respecto a la estrategia local, ¿no? Entonces, repito, un tema es mirar hacia afuera para ver si es un tema exógeno y, por supuesto, después voltear hacia introspectivamente, ver si la ejecución ha sido correcta para poder ver si en realidad la estrategia ha sido la correcta, pero en realidad hubo un problema de su ejecución, ¿no? Gracias por la pregunta, Liz. Muchas gracias a ti igual. Y bueno, tenemos otra pregunta que es, Alejandra nos pregunta, ¿cuáles son los factores críticos para que la organización pueda adaptarse más rápido de cómo lo hace hoy? No entendí, perdón, si me puedes repetir la pregunta. Sí, claro. ¿Cuáles son los factores críticos para que la organización pueda adaptarse más rápido de cómo lo hace hoy? Bueno, se habla mucho del agilismo, de Enterprise Agility, se habló en algunos webinars también relacionado a que las organizaciones deben ser más plásticas, más elásticas, y uno de los temas que recuerdo que allí se platicó y que creo que es pertinente para la pregunta, gracias por la pregunta muy buena de Porcino, el hecho y aparte pertinente al tema de test and adapt que Carlos dio, es poner en detrimento o ser más flexibles también en todos nuestros modelos de gestión. Hoy a veces tenemos un presupuesto que presupone lo que va a ocurrir y allí es donde necesitamos tener un presupuesto más flexible, una realocación del presupuesto alineado a capturar mejor las oportunidades y no a presuponer que lo que ocurrirá es lo que deba cumplirse. Entonces ahí tenemos una gran materia en tema de hacer flexible la organización, el tema de presupuestos, procesos más maleables, más adaptables. Hoy los procesos a veces están documentados en grandes biblioratos y volver a cambiarlos, modificarlos y los protocolos, la gestión de cambios. Todavía en la parte de procesos estamos muy prehistóricos todavía y hay pocas organizaciones que tienen herramientas rápidas de comunicación y de hacer maleables sus procesos, ¿no? La estructura, a veces tenemos estructuras que no son líquidas, no son celulares, son muy estructuradas y alguien vino para vivir y morirse en el área donde está y tenemos que pensar en equipos mucho más multidisciplinarios. Entonces creo que el tema de hacer que una organización pueda adaptarse de manera más ágil hoy
requiere que sus modelos de organización, sus procesos, su tecnología, como bien decía Carlos, y la parte de presupuestos, sean herramientas que estén más preparadas para ser flexibles y para poder ser más plásticas, como ilustrábamos recién, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Wal. Y tenemos un par de preguntas más. Luis nos pregunta, cuando las mediciones no son específicas y no te demuestran tu grado de avance con respecto a la estrategia, ¿cómo podemos hacer mejor estas correlaciones? Gracias, gracias Luis. Bueno, me encanta esta frase que acuñaron Kaplan, Norton, que dice, obtenemos lo que medimos, ¿no? Obtenemos lo que medimos. Con lo cual, la pregunta es si las mediciones no son específicas, de alguna manera estaremos alcanzando una estrategia no específica, ¿no? Con lo cual yo siento que ahí hay muchos elementos, como Luis menciona, que hacen que midamos como de costumbre las mediciones típicas de ingresos, de gastos, de costos, de ventas, de clientes. Pero no es lo mismo, y gracias Luis, tener ingresos totales que ingresos por clientes estratégicos. Con lo cual, la manera de obtener el ingreso ya nos da cierta especificidad, pero no solamente eso, sino que cuando uno habla de clientes estratégicos, también hay mucha inconclusión en la mesa para entender qué es un cliente estratégico. Con lo cual, número de clientes con un volumen mínimo de tanto o número de clientes con un ticket promedio mayor a, ¿no?, ciertos valores. Entonces, esa falta de especificidad que a veces tomamos el mismo tablero de control operativo o el mismo presupuesto como métricas para traducir la estrategia del negocio, se vuelve, como bien dice aquí, imprecisas, ¿no? Entonces, aquí un tema importante, yo lo que diría es, hay organizaciones donde recuerdo, le pusimos la estrategia, la bautizamos como la estrategia Argos, que en la mitología griega era como el gigante de los 1000 ojos, y ellos llamaban cliente Argos, procesos Argos, segmento Argos, pero se dan cuenta que estaban entrando dentro de sus 100 clientes, eran 8 los que hacían el 80% de las ventas, el resto de los 92 clientes les generaban solamente gastos. Entonces, calibrar ese indicador a decir, señores, nuestro cliente tiene que mínimamente tener este volumen, como acaba de ilustrar recién, hizo toda la diferencia para implementar una estrategia, porque el setup de una máquina monstruosa para hacer corridas pequeñas le genera mucho dolor de cabeza. Entonces, yo creo que sí es importante no solamente ser específicos en las mediciones como se ilustraba recién aquí, sino también las correlaciones, como bien decíamos, que si quiero impactar ingresos con clientes estratégicos, más nos vale que el plan de visitas, la segmentación de clientes, el marketing de clientes, la capacitación de nuestra fuerza de ventas estén preparados para este tipo de clientes, ticket, volumen y tamaño, ¿no? Entonces tenemos vendedores que pueden ser levantapedidos a, si tenemos un cliente estratégico que es una venta más técnica, más consultiva, deberíamos correlacionar capacidades, métricas de toda la línea que me va a impactar como resultado en tener esos ingresos por clientes estratégicos, ¿no? Gracias, Luis, por tu pregunta. Muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo mantener un mix entre clientes y operaciones de la estrategia anterior y clientes y operaciones para la estrategia emergente si es que debe cambiar? Muy interesante la pregunta. Vamos a tener que convivir con dos empresas dentro de una misma organización. Esa transición hará que los flujos del negocio tradicional se estrangulen, ¿sí?, para darle vida a un negocio más entrepreneurship, mucho más emergente, que es el que se vendrá, ¿no? Y allí, si Blockbuster tomara el desafío de ir por video streaming, ¿no?,
estaríamos hablando de dos empresas dentro de una misma organización, con dos canales diferentes, con dos operaciones diferentes, con dos requerimientos diferentes. Mientras uno está preocupado por el carisma del vendedor en el punto de venta, la otra organización está interesada en los niveles de servicio de sus servidores y velocidad de disponibilidad de películas, ¿no? Entonces, es una pregunta que nos han hecho varias veces sobre cómo esta empresa inorgánica, esta empresa diferencial, convive con la empresa actual. Y un tema importante que vemos, algunas de las maneras de resolver eso, tiene que ver con tener dos estructuras. Con dos estructuras y comenzar a abusar más de los shared services para dar soporte a dos empresas diferentes. Una empresa que va por la línea convencional, tradicional, que puede tener su propia proyección, su propio equipo, sus propias estrategias, y la empresa emergente que en la medida que empieza a reportar más beneficios, ver si no hay que hacer un split, ¿no? Y tratar de llevarla a que sea la empresa foco e ir durmiendo las actividades de la segunda. Bueno, Google con Alphabet también ha distribuido claramente sus estructuras organizacionales pensando en empresas diferentes, y la empresa es como una especie de holding donde tiene la empresa A y la empresa B, que en ciertos puntos se tocan y en algunos otros son organizaciones diferenciadas en la manera de operar y de ser, ¿no? Es, creo que, una de las maneras para trabajarlo, entre otras, pero siento que es la que más me gusta, separar procesos, presupuestos, equipos para la empresa. Pero un tema clave también a esa pregunta es que culturalmente hay que trabajar mucho para que no haya celos entre la empresa dinosaurios y la empresa de los volados y fumados, ¿no? Y ahí es importante que también haya un cambio en la comunicación, en la cultura organizacional, porque pueden llegar a también competir estas dos organizaciones dentro de una misma empresa, un mismo modelo, ¿no? Gracias por la pregunta. Y tenemos una última pregunta. Igual, Oscar nos pregunta, en el tema de servicio, que son muy complejas las mediciones, porque pues, claramente son percepciones, ¿qué es lo recomendable? Bueno, en tema de mediciones seguramente es la pregunta de Oscar, ¿no? Y mediciones relacionadas con el tema de servicio. Sí, yo siento que percepción es realidad, ¿no? Entonces, cuando alguien cree que estamos entregando fuera de tiempo, hay una percepción que se está evidenciando y que hay que trabajarla. Mira, te voy a contar algunos casos. Una empresa de servicios logísticos también tenía, y justo pongo el mismo ejemplo, entregaban siempre en tiempo, pero sentían que la organización, el cliente se quejaba por no entregar en tiempo, con lo cual comenzaron a hacer acciones de comunicar cada vez que entregaban en tiempo, mandarles un email diciendo otra vez cumplimos con nuestra promesa de llegar a tiempo. Y ese mero mensaje enviado a las audiencias correctas, de decir hemos entregado nuevamente tu pedido a tiempo, hacía que la percepción cambiara, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que hay ciertas subjetividades, pero en el tema de servicios, percepción para mí es realidad, y habría que entender si hemos hecho la pregunta de manera correcta. Y por otro lado, a veces hay que tener preguntas llave que puedan blindar si la interpretación es la correcta. Capaz uno está preguntando, ¿crees que el atributo de entrega en tiempo es estratégico? Sí. Bien, ¿pagarías más o pagarías menos por la falta de este atributo, ¿no? Es decir, ¿pagarías más por tenerlo, pagarías menos? Entonces empiezan a ver como algunas cosas, sí, es importantísimo, pero si me das opción de pagar menos, pagaría menos, entonces deja de ser importante, con lo cual entiendo esa subjetividad que habría que o especificar mejor la pregunta, o volver a actuar no tanto en la pregunta, sino en las acciones de comunicación interna para que esa percepción también sea evaporada y no que tenga tantas subjetividades al respecto, ¿no? Gracias por la pregunta, Oscar. Muchas gracias, Wal. Pues tenemos también una solicitud de Alejandro, ¿no? De algún material
para profundizar en el tema, sobre el modelo de varios enfoques según la organización, conjugar la formulación con la ejecución. Entonces, bueno, ya nuestro anfitrión nos compartirá algunos links para que podamos enviártelos, Alejandro, directamente a tu correo electrónico. Y bueno, sería todo. No sé si quieres despedirte igual de nuestros asistentes del día de hoy. Gracias Liz. Bueno, en nombre de Carlos, que fue quien nos acercó tanta experiencia, agradecerles que terminen muy bien este año, cuídense todos y estamos aquí a disposición para aquellas organizaciones que quieran reinventar, recrear o refrescar su destino, su propuesta de valor, su estrategia, para poner a nuestros expertos a disposición y poder hacer empresas en Latinoamérica y en la región cada vez más competitivas. Así que gracias Liz también por moderar toda esta sesión. Muchas gracias a todos, los esperamos, les tenemos una encuesta, les pedimos que nos ayuden con una breve encuesta que tenemos al final de este webinar, que nos ayuda a seguir mejorando, y bueno, los esperamos el próximo año con estas iniciativas que estaremos comunicándoles a inicio de año, así que les agradecemos el habernos acompañado durante el 2020, durante este año tan excepcional. Y bueno, felices fiestas, aprovechamos para desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con OnStrategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.